Muy bien, queridos alumnos, vamos a nuestra segunda hora de clase. Seguimos entonces en nuestra demanda agregada y los factores que desplazan toda la demanda agregada, ¿ok? Entonces, hemos hablado de los dos primeros, los cambios en las expectativas de los agentes económicos, es decir, de consumidores y empresas, y la variación de la riqueza. Esta variación de la riqueza es por un incremento de revalorización de los activos, ¿ok? No por un aumento de precios. Ahora vamos con los otros elementos que desplazan la curva. Dentro de esto están el stock de capital inicial, los cambios en la competitividad y la política económica. Entonces, fíjense, en la política económica es el que ya vimos en la ISLM, ¿ok? De manera que aquí en esta presentación no van a conseguir detalles del movimiento de la política económica porque ya venimos de verlos. Solo queda plasmado lo que ya sabemos, que políticas fiscal y monetarias expansivas desplazan la demanda agregada hacia la derecha y política fiscal o monetaria contractiva la desplazan hacia la izquierda, ¿ok? Nos vamos a centrar en el stock de capital inicial y sobre todo en cambios de la competitividad, porque los cambios de la competitividad tienen que ver con lo que ocurre con el tipo de cambio real. Entonces, eso nos hace necesitar entender el tipo de cambio real y obviamente también el tipo de cambio nominal para entender cómo funciona eso de la competitividad. Entonces, vamos con el tercero, el stock de capital inicial. Simplemente de lo que se trata es que si el capital inicial es muy elevado, pues entonces la inversión no va a crecer mucho en ese periodo. Si estamos en una situación donde el stock de capital inicial, es decir, la capacidad con la que arranca la economía está relativamente copada, pues entonces va a haber mayor compra de maquinarias y equipos en ese periodo, ¿ok? Simplemente es eso, que cómo arranque la capacidad de producción en un año va a favorecer que se invierta más o que se invierta menos, o puede favorecer. Imagínense un contexto de expectativas muy positivas del crecimiento de la economía, unas empresas, perdón, que estén cerca de su capacidad de producción, pues obviamente van a realizar más inversiones para que esas inversiones le permitan aumentar el stock de capital para el periodo siguiente, ¿ok? Y finalmente, la última opción son cambios en la competitividad. Entonces, escuchen bien. Un incremento de la competitividad de los productos nacionales en los mercados internacionales permitirá aumentar las exportaciones netas. ¿Cuándo ocurre ese incremento de la competitividad? Cuando hay una depreciación del tipo de cambio real. ¿Qué es el tipo de cambio real? Mide la relación de precios de nuestros socios, la relación de precios de los productos que fabrican los productores extranjeros con relación a los precios de los productos fabricados por nosotros. Si se deprecia es porque los precios del empresario extranjero es mayor que el del productor local y el productor local vende con ventaja con respecto a los competidores internacionales. Entonces, repito, aquí me voy a detener un poco más. Fíjense, ya les había dicho que existe un efecto que se llama efecto Munden-Fleming y que afecta las exportaciones netas y que involucra al tipo de cambio. Ojo, este es el tipo de cambio nominal y ahorita vamos a ver cómo el tipo de cambio nominal afecta a las exportaciones y a las importaciones. Ahorita les estoy hablando de que cambios en la competitividad desplazan toda la curva de la demanda agregada hacia la derecha o la desplazan hacia la izquierda y que eso tiene que ver con la competitividad de los productos nuestros en los mercados internacionales, ¿ok? Entonces, por supuesto, estamos hablando de uno,
que genera movimientos dentro de la curva, el tipo de cambio nominal, y uno que genera desplazamientos en toda la curva de toda la curva de la demanda agregada, que es el tipo de cambio real. Vamos con el tipo de cambio nominal. Ya lo hemos visto, reforcémoslo por última vez. Tenemos un mercado cambiario, tenemos una oferta de dólares, tenemos una demanda de dólares, en el caso de que sea el dólar la divisa que estamos negociando, y tenemos una cantidad de dólares en el eje de las X y el tipo de cambio en el eje de las Y. Aquí nosotros pudiéramos decir que este es el precio del dólar. ¿Por qué este es el precio del dólar? Porque esto es los bolívares que hay que dar para obtener un dólar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quiénes son los que están interesados en traer dólares al mercado cambiario, en ofrecer dólares en el mercado cambiario? Los exportadores, los que quieran hacer inversión extranjera directa, los que quieran comprar activos financieros, los que quieran hacer turismo en el país. ¿Quiénes son los que demandan dólares? Los que quieran importar bienes y servicios desde el exterior, los que quieran comprar activos financieros extranjeros, los que, nacionales que quieran hacer turismo en el resto del mundo. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta allí? Porque uno con este tipo de economía tan distorsionada como la nuestra cree que nadie quiere ofrecer dólares. No, en una economía normal la gente ofrece dólares porque está interesado en tener moneda nacional para pagar deuda nacional, para pagar sueldos, para comprar insumos, para miles de cosas, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Como siempre en todo mercado, si hay libre convertibilidad de la moneda, si es un régimen flexible, pues entonces el precio se fija por la oferta y la demanda, ¿ok? En ese punto donde se intersectan ambas curvas, tenemos la cantidad de dólares que se venden en un determinado momento y el precio al que se venden esas divisas, ¿ok? ¿Qué va a ocurrir siempre que haya un desplazamiento de la demanda agregada por alguna situación que genere mayor demanda agregada? Va a haber un aumento del tipo de cambio. ¿Qué va a ocurrir si al contrario es la oferta la que por cualquier razón se mueve? Va a haber una reducción del tipo de cambio. Siempre que hay una reducción del tipo de cambio nominal, los nacionales ven cómo aumenta su poder de compra en el extranjero. Por eso es que decimos que cuando baja el tipo de cambio, la moneda se aprecia, porque la moneda de nosotros es capaz de comprar más productos en el extranjero, ¿ok? O productos de origen extranjero. En ese caso, entonces, se fomentan las importaciones. Si nosotros en la demanda agregada tenemos las exportaciones netas, pues obviamente todo incremento de las importaciones va a significar una caída de las exportaciones netas, ¿ok? En cambio, si tenemos al contrario una presión para que aumente el tipo de cambio, porque lo que hay es mucha demanda de divisas, pues entonces se va a depreciar la moneda. Vamos a necesitar más moneda nacional para comprar moneda extranjera. Para el exportador, eso significa que por cada dólar que él vende, recibe más moneda nacional y tiene más capacidad para hacer sus pagos en la economía interna, ¿ok? Por eso es que tenemos que entender que desde este punto de vista, los exportadores se ven favorecidos cuando aumenta el tipo de cambio nominal. ¿Qué es una política cambiaria aceptable? Una política en la cual el tipo de cambio fluctúa, pero lo hace sobre un rango muy moderado, de manera que no desestimule demasiado al exportador y no desestimule tampoco las importaciones, entre otras cosas, porque una de las cosas que se compran son insumos y maquinaria importada. De manera que cuando uno desestimula las importaciones, no es que simplemente está desestimulando la compra de bienes finales de los extranjeros, es que la mayor parte de las importaciones, cerca del 70%, realmente son insumos y maquinarias
que lo que van a permitir es aumentar la capacidad de producción de esas economías. ¿Alguien tiene una pregunta con esto? No, profe. Fíjense, vuelvo a llevar entonces. Esto es de lo que yo estaba hablando aquí. Esto es de lo que yo estaba hablando aquí, ¿sí? Estaba hablando de que en este caso, un cambio de los precios genera un aumento de la tasa de interés que atrae extranjeros a este mercado y hace que aumente la oferta de dólares, que el tipo de cambio se aprecie y que eso desestimule las exportaciones netas, ¿ok? Ahora, a quien nos vamos a referir es a este punto de la competitividad que genera desplazamientos de toda la curva. Entonces, obviamente, lo primero que tenemos que hacer es entender qué es la competitividad o cómo entendemos la competitividad aquí. Y entonces la entendemos como la capacidad para suministrar bienes y servicios igual o más eficiente que sus competidores. Es decir, que el precio al cual vendemos nuestros productos sea mucho más competitivo. ¿Cómo se calcula el tipo de cambio real? Aquí lo tenemos. El tipo de cambio real va a ser una relación de precios entre los precios de los productos extranjeros, el precio de los productos extranjeros y el precio de los productos locales. Obviamente esto es un indicador macroeconómico, ¿ok? Entonces, fíjense, el tipo de cambio es un indicador de los precios de los bienes y servicios de un país en relación con los otros países, ¿ok? Básicamente lo que mide, básicamente lo que mide es la evolución de los precios de la canasta de bienes y servicios de otro país con respecto a la canasta de bienes y servicios de los bienes nacionales. A mí me encanta este cuadrito que está aquí. El tipo de cambio es el precio relativo de los bienes de dos países, ¿ok? La relación a la que podemos intercambiar los bienes de un país con otro país. Esa me encanta porque entonces, obviamente, podemos centrarnos aquí. Podemos centrarnos en que este es el precio relativo que va a permitir que haya una mayor competitividad de los bienes nuestros con respecto a los bienes extranjeros. Vamos a ver las unidades con calma. Esta es, de esta forma es el tipo de cambio real. Este es el tipo de cambio nominal. Este es el índice de precios de los socios comerciales de una economía y este es el índice de precios de la economía local. ¿Ok? Claramente ustedes se pueden dar cuenta por simple división que si los precios de los bienes extranjeros crecen más rápido que los precios de los bienes nacionales, esto aumenta, ¿ok? Y si esto aumenta, nosotros decimos que hay una depreciación del tipo de cambio real. Está aumentando, se está depreciando el tipo de cambio real. Al contrario, si los precios de nosotros son los que aumentan a un ritmo mucho mayor que los precios extranjeros, entonces este valor se hace más chiquito y nosotros decimos que hay una apreciación del tipo de cambio real. Eso va a originar que en nuestra competitividad ocurra el siguiente efecto. Siempre que el tipo de cambio real se deprecie, ¿dónde es que lo tenemos por aquí? Siempre que el tipo de cambio real se deprecie, disminuye, siempre que el tipo, no, aquí lo tenemos. Cuando el tipo de cambio real aumenta, la economía gana competitividad. Es decir, cuando el tipo de cambio se desprecia, ganamos competitividad. Esto ocurre porque los empresarios extranjeros venden sus productos a unos precios más altos que los empresarios nacionales. Repito, véanlo aquí en la fórmula. Siempre que esto se deprecie es porque lo que están aumentando más son los precios internacionales. Quiere decir que nosotros
somos capaces de vender nuestros bienes y servicios a unos precios más competitivos que los competidores, ¿ok? Al contrario, siempre que el tipo de cambio real disminuya o se aprecie, la economía pierde competitividad. Claramente lo que está ocurriendo es que los bienes nacionales tienen unos precios más elevados y eso va a hacer que sea más atractivo en los mercados internacionales los bienes y servicios de otros países que los nuestros, ¿ok? Ahora, uno dice, pero oye, me suena un poco en contrasentido que depreciar la moneda sea bueno. Es bueno para el productor, ¿ok? Obviamente, en el caso de que se deprecie la moneda, lo que se está generando es que para los nacionales, comprar los productos extranjeros es menos rentable. No les conviene comprar los productos nacionales. En cambio, en la medida que el tipo de cambio se aprecia, pues se hace más rentable comprar bienes internacionales que bienes nacionales, ¿ok? Entonces, bueno, es importantísimo entender qué es el tipo de cambio nominal, qué es el tipo de cambio real. Ojo que aquí la fórmula está hecha para que ambos indicadores, el nominal y el real, vayan en una misma dirección de significancia en términos a lo que es una depreciación y una apreciación. En el libro de Mankiw, que está explicando, son relaciones macroeconómicas, ustedes van a conseguir esta relación de precios al revés. Aquí van a estar los precios nacionales y aquí los precios extranjeros, ¿ok? Entonces, moraleja, bien sea que uno esté hablando del tipo de cambio nominal o bien sea que uno esté hablando del tipo de cambio real, tiene que fijarse muy bien qué es lo que está en el numerador y qué es lo que está en el denominador, ¿ok? Porque a veces la gente está diciendo algo, pero tiene cambiada esta relación y entonces puede prestarse a confusión. Y ni hablar de la cantidad de personas que están hablando de competitividad y hablan del tipo de cambio nominal o están hablando de el tipo de cambio nominal y creen que eso va a generar efectos, están hablando del tipo de cambio nominal y creen que eso va a generar efectos sobre la relación de los términos de intercambio. Hay mucha confusión sobre estos dos valores. Entonces, repito, me quedo con los conceptos por última vez. El tipo de cambio nominal, precio al que se intercambia la moneda de un país con relación a la moneda de otro país. Es decir, cuánta moneda nacional se necesita para comprar una unidad de moneda extranjera. Tipo de cambio real es un precio relativo de los bienes de dos países. Es un indicador entonces que relaciona la canasta de bienes extranjeros con la canasta de bienes nacionales. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? No me lo preguntaron, pero por si acaso alguien no lo quiso preguntar, pero le quedó la duda. Ir aquí. En el caso de la intervención del Banco Central, la intervención del Banco Central desplaza las curvas, ¿sí? Si la intervención del Banco Central es como demandante, desplaza la curva de demanda hacia la derecha. Si la intervención del Banco Central es como oferente, desplaza la curva de oferta hacia la derecha. Obviamente, siempre que tenga una intervención como oferente es porque quiere quitar presión sobre el tipo de cambio. Cuando lo hace como demandante es que no quiere que caiga mucho el tipo de cambio. De manera que recuerden que la política cambiaria tiene que ver con el manejo del tipo de cambio. El Banco Central lo que hace es fijarse un rango de fluctuación del tipo de cambio nominal y él va a estar pendiente día a día de que el tipo de cambio se mantenga en esa senda, ¿ok?
Por ejemplo, que ha estado haciendo el Banco Central de Venezuela en todo lo que es el mes de diciembre y hasta ahora, pues no está interesado en que suba mucho el tipo de cambio, de manera que ha estado ofreciendo divisas en el mercado cambiario para que el tipo de cambio se mantenga en un determinado nivel, ¿ok? Entonces, seguro que no hay ninguna duda. Seguimos, como dice la canción de Wilfrido Vargas. Sí, profe. Ok, bueno, este es un resumencito que yo tengo aquí de cómo se conforma el mercado consolidado. Un poco la idea es entender que hay un mercado de bienes ya producidos. Esos bienes ya producidos forman parte del stock de capital de una economía. Hay un mercado de bienes nuevos que obviamente es donde centramos toda nuestra atención. Y hay un mercado de dinero, un mercado de bonos, ya eso lo hemos visto. Y hay un mercado de trabajo, ¿ok? Entonces, esos mercados generan este modelo de oferta y demanda agregada, ¿ok? En la demanda agregada están en equilibrio los 4 primeros mercados, es decir, el de bienes nuevos, el de bienes usados, el de bonos y el de dinero. Y en la oferta agregada está en equilibrio el mercado de trabajo, ¿ok? Entonces ahora sí podemos ver las situaciones de cómo ocurre el macroequilibrio y además de cuáles son las razones por las cuales puede fluctuar la economía en el corto plazo. Entonces, entiendan siempre, vamos a hacerlo con esta primero, entiendan siempre que cuando el PIB real es igual al PIB potencial, la economía está en equilibrio en el corto y en el largo plazo. Es decir, la brecha del PIB es cero. Recuérdense que la brecha del PIB es el ingreso potencial menos el ingreso real. Eso es cero. Para los clásicos, ese era el estado natural de la economía porque no existe desempleo voluntario. En todo caso, es un desempleo friccional, es una tasa natural de desempleo. Y entonces allí, quien fija la oferta es el empresario. Es decir, la oferta se fija en el mercado de trabajo. En el caso del corto plazo, vamos a tener entonces que la brecha entre el PIB real y el PIB potencial es distinta de cero y podemos tener dos situaciones. Una donde el PIB real esté por debajo del PIB potencial. Obviamente, ¿qué va a marcar eso? Lo va a marcar donde la demanda agregada sea igual a la oferta agregada. Ahí en ese punto vamos a tener el PIB real y resulta que ese PIB real está por debajo de ese PIB potencial. Es decir, la economía está en recesión. Otra situación que puede ocurrir es que estemos en una situación con una demanda agregada muy dinámica y entonces el equilibrio esté por encima del PIB potencial. Es decir, el PIB real está por encima del PIB potencial, estamos produciendo más allá de la tasa natural de desempleo, hay presiones inflacionarias y entonces esa es la situación que tenemos de presiones inflacionarias. Muy bien, entonces ya con eso podemos ver situaciones de la vida real que generaron el convencimiento de que definitivamente en el corto plazo la oferta agregada tiene pendiente positiva, pero que la economía tarde o temprano se autorregula, ¿ok? Si nadie hace nada, de todas maneras igual la economía se autorregula y el PIB real siempre va a girar en torno a su PIB potencial. La primera situación que tenemos, la que hizo más obvio estas cosas de las que estamos hablando, de que los precios no son totalmente flexibles en el corto plazo, como fue la Gran Depresión de los años 30.
Todos sabemos lo que ocurrió en la Gran Depresión de los años 30. Sabemos que hubo un crack bursátil, ¿ok? Que cayó dramáticamente la confianza de los consumidores, de los inversionistas, y esto lo representamos, fíjense, como siempre arrancamos de un P inicial o de un equilibrio inicial. Obviamente en ese equilibrio todo está en equilibrio, tenemos oferta y demanda agregada coincidiendo, tenemos un nivel de ingreso y tenemos un nivel de precio. Viene la pérdida de confianza de los consumidores y de los inversionistas y la demanda agregada se desplaza hacia la izquierda. Es decir, la demanda agregada se desplaza hacia la izquierda por una caída de las expectativas. Eso genera un nuevo punto de equilibrio. ¿Qué ha ocurrido como segunda cosa en ese punto de equilibrio? Que ante la caída de los precios, la oferta agregada se ha reducido. Efectivamente, en el crack de los 30 o en la situación dramática de depresión de los años 30, hubo una caída dramática de la demanda agregada y una deflación, es decir, que fue bastante significativa. Decimos que la producción llegó a caer en torno al 40-50% en muchos países y la deflación llegó a ser del 20%. Fue una situación de verdad bien difícil. ¿Qué ocurre en esta situación de caída tan dramática de los precios? Bueno, en el mercado de trabajo se crea un exceso de oferta de trabajo, es decir, ahora ha habido por decirlo, un masivo de desempleo y entonces hay un exceso de oferta sobre demanda en el mercado laboral. Obviamente, esto hace que en algún momento la economía se reactive porque hemos dicho que ante cualquier reducción de los precios de los insumos, la oferta agregada de corto plazo se va a desplazar hacia la derecha, ¿sí? Entonces, lo que va a ocurrir es que generado por esa caída del salario real, eso va generando que de alguna manera se vaya generando una situación positiva en la cual se obtenga una oferta agregada nueva. Es decir, se elimine esta situación de recesión y poco a poco se llegue otra vez a la situación de equilibrio. ¿Cuándo se termina esta situación? Obviamente cuando otra vez todos los precios son flexibles y entonces estamos en este punto 3. ¿Se entiende esta situación? Siempre que a ustedes, sobre todo mis estudiantes de economía, les toque graficar una situación de recesión, acuérdense de empezar el punto 1 arriba. ¿Por qué? Porque el punto de equilibrio 1 tiene que estar arriba porque lo que van a hacer es desplazar la curva de la demanda agregada para generar el equilibrio en el punto 2 y después tienen que desplazar la curva de la oferta agregada de corto plazo para volver a alcanzar el equilibrio. Entonces, hay que empezar desde arriba para poder hacer todos los desplazamientos. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna duda en este sentido? ¿No? Caramba, todo se está entendiendo perfecto. Bueno, entonces, repito, una de las cosas que permitió la gran recesión de los años 30 y que recuerden que dio origen a la teoría keynesiana fue establecer que el corto plazo era importante, que la oferta no tenía solamente esta forma, como decían los clásicos, sino que efectivamente la oferta agregada podía responder a cambios en el nivel general de precios y que en este sentido una deflación como la que ocurrió en los años 30, pues obviamente llevó a una caída tremenda del Producto Interno Bruto, ¿ok? Entonces, esa es la situación que es explicada cuando es la demanda agregada la que se contrae tremendamente. Luego tenemos otra situación también de la vida real que afianzó el tema de la oferta agregada. O sea, ahorita todas esas cosas parecen muy obvias, pero hubo una gran discusión de por qué podía ser
la oferta agregada de corto plazo tener pendiente positiva. No estuvo claro durante mucho tiempo, ¿sí? Veamos ahora una situación donde esta vez la demanda agregada se desplaza hacia la derecha, generando presiones inflacionarias y repito, con una situación de la vida real. Tenemos que la economía española en los años 70 del siglo XX, es decir, por ahí en la década de los 60, mejor dicho, aquí dice 1961, estaba en un punto como este. Fíjense que ahora el punto de arranque es aquí, donde había una recesión, ¿sí? Y lo que dice es que en la década de los 70, cuando se genera la Unión Europea, España fue uno de los países que se vio altamente favorecido por el crecimiento del turismo, toda la dinamización de la demanda agregada, el componente de exportaciones subió muchísimo y hay un desplazamiento de la demanda agregada. Inclusive ese desplazamiento de la demanda agregada fue tan fuerte que entonces ocurre lo siguiente. Desde el punto de vista de los oferentes, en el mercado de trabajo se activa, ¿ok? Obviamente se hace esta situación en la cual vamos demandando más mano de obra. Ese demandar de la mano de obra va haciendo que vaya aumentando el salario, ¿ok? Y llega un momento donde ya los salarios están tan elevados que se retrocede la curva de oferta agregada y se alcanza el equilibrio, ¿sí? Pero repito, se pasa primero por una situación de presiones inflacionarias, pero después esas mismas presiones inflacionarias hacen que en el mercado de trabajo se equilibre el mercado de trabajo y se llegue entonces a una situación de largo plazo donde todos los precios son flexibles. Entonces, como ven, al final el mercado de trabajo y el salario real tiene mucho que decir en esta historia y la demanda agregada tiene mucho que decir en esta historia. O sea, al final es esa dinámica de la que hemos hablado desde el principio, que la demanda agregada puede generar un efecto dinamizador, bien sea cuando estamos en una situación de recesión económica. Si al contrario no estamos en una situación de recesión económica, sino que estamos cerca del pleno empleo, pues entonces lo que va a generar es presiones inflacionarias y efectivamente, como decían los clásicos, la economía se autorregula. El problema es que en ese periodo entre que la economía se está autorregulando, pues están ocurriendo presiones sociales por el tema del desempleo o están ocurriendo, inclusive esas presiones sociales llevan a presiones o desajustes en materia de política y entonces de política de los países, de estabilidad política, y entonces no se puede esperar a que la economía se autorregule en el largo plazo. De allí la famosa frase de Keynes de que en el largo plazo todos estamos muertos y que no, realmente hay que hacer mucho énfasis en el corto plazo. ¿Okay? Una tercera cosa que pasó y que realmente fue fascinante fue el tema de la estanflación y fue donde definitivamente se le dio un reforzamiento al tema de que la oferta agregada sí respondía a cambios en los precios. ¿Qué ocurrió en los años 70 que no había ocurrido nunca antes? Bueno, el precio de una materia prima que es utilizada por la mayor parte de los países en el mundo pasó de $16,87 el barril a $40,69 por barril. Es decir, el precio de esta materia prima, que repito, se utilizaba de una u otra manera en muchos sectores, creció 141,23%. ¿Cómo representamos eso en nuestro modelo de oferta y demanda agregada? Tenemos un punto inicial y luego desplazamos la oferta agregada hacia la izquierda precisamente en respuesta a este aumento de las materias primas. Obviamente, ¿qué va a ocurrir cuando se desplaza la curva? Vamos a tener este punto donde simultáneamente va a haber recesión económica e inflación, que es lo que llamamos estanflación. Hasta antes de estos jóvenes, siempre se había cumplido el tema de que se aumentaba el PIB, podía haber un aumento del empleo y algo de presiones inflacionarias o viceversa, pero
nunca que se profundizara una recesión y ocurriese una inflación al mismo tiempo. Ese fue un hecho inédito de los 70 y que, repito, terminó dejando muy claro que la oferta agregada sí tiene elementos, o sea, sí responde a cambios en el precio y sí tiene elementos de corto plazo que la pueden desplazar. ¿Cuál es la productividad y cambio de los precios de las materias primas? ¿Okay? Entonces, como ven, todos los modelos, aunque tengan cierta simplificación, pues lo importante es que sean capaces de replicar lo que sucede en la realidad y que, como en todas las ciencias, al final lo que hacen los estudiosos o los científicos es tratar de entender por qué ocurren las cosas en la práctica. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta sobre estos hechos? Estos hechos también, por favor, se los estudian muy bien porque, repito, lo que es el caso de una recesión, seguro les va a salir gráfica de sobre eso, o de cuando hay una brecha inflacionaria y, por ejemplo, preguntar qué sucede cuando hay una estanflación. Por ejemplo, le puedo poner 3 imágenes y decir, escoja cuál es la imagen que explica la estanflación o ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, por favor, muy pendiente de esta lámina que, repito, al final lo que hacemos es recorrer un largo camino para ir pudiendo, para luego hacer estos cierres que estamos haciendo ahorita, ¿ok? Entonces, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Todo está clarito? Valentina, Sofía, Julio, Ricardo, María Claudia. Sí, profe, todo bien. Ok, fíjense, ya entonces la última hora se la vamos a dedicar a los postulados de la escuela clásica y de la escuela keynesiana y con eso damos por terminado el tema de la oferta y la demanda agregada. ¿Sí? Así que mucha atención para en la próxima hora porque lo que hemos hablado hasta ahorita, pues realmente todo ha estado basado en la visión de los clásicos y de los keynesianos. ¿Ok? Entonces, pendientes de la tercera hora, porfa, no se me vayan a rendir. Nos vemos en la tercera hora.